Seguimos conversando con Pablo Cabrera, que es el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y presidente de COFE, sobre esta situación que se ha generado allí en torno a ACE. A raíz del procesamiento sin prisión de Silva, han surgido o han resurgido algunos planteos que se han hecho sobre la personalidad del propio director de ACE. Incluso hay por allí una exfuncionaria que fue su secretaria, Loreley Rodríguez, que ha hecho un planteo sobre cómo se manejaba Silva y que lo trasladó y lo denunció a la propia Federación. Le voy a pedir escucharla un minutito para ver qué fue lo que hizo la Federación con esta denuncia y qué visión tiene de lo que pasaba. Presionar siempre presionó, trató mal, que es lo que yo no entendía, cómo mucha gente no lo denunciaba. Yo pienso que era porque le tenían miedo al gremio, porque el gremio de la salud es el más grande, de los sindicatos es el que más afiliados tiene. Rodríguez afirma que presenció el destrato de Silva a varios funcionarios. Él maltrataba hablándole mal a los directores: si no haces esto, tal cosa, mirá, la semana que viene te vas a ir, así que anda agarrando tus cosas, o entrar directamente a un hospital y gritándole en el Chuy a una nurse, que yo estuve ahí adelante, a los gritos, adelante de todos los pacientes. Esta mujer que veíamos allí en ese testimonio que fue emitido aquí en Entre Líneas, un programa también de Canal 20 los días lunes, habla de una forma de ser de Silva que generaba, en este caso, esa denuncia. Ella está con licencia médica, era dirigente de la Federación también. ¿Cómo analizan ese caso concreto? Bueno, estamos también en una línea muy delgada de cómo poder interpretar lo que significa el acoso moral o el acoso laboral, dependiendo sea el lugar donde uno lo pueda observar. Y es hablar también de las características particulares de cada individuo, es analizarlo muy subjetivamente, cosa que me parece que no corresponde, más que nada porque hay ciertos procesos que hoy están en camino. La compañera sé que ha llevado al Poder Judicial también esta denuncia, este reclamo por lo que tuvo que vivir en el tiempo en ACE, pero de la misma realidad hemos tenido también en muchos lugares, en hospitales, donde los compañeros hacen planteos muy claros de que hay un acoso dentro de su lugar de trabajo y no hay respuesta, porque es muy difícil. Lo que nosotros planteamos es denuncias por escrito, las denuncias tienen cabida dentro del marco de la legalidad y tratar de trabajar desde ahí, porque no es sencillo y sería un tanto irrespetuoso entrar a hacer cuestionamientos del tema individual y particular de la gente, porque no soy quien pueda estar dando opinión del carácter de cada persona. Está bien, pero una cosa es el carácter, otra cosa es cómo uno desempeña una función en la que está representando, en este caso, un sindicato o una federación y con otros trabajadores, ¿no? No es la única denuncia de estas características que ha habido sobre Silva. Recuerdo también un episodio que tuvo con médicos en la zona oeste de Montevideo. Eso nunca se planteó en la interna de la Federación, analizar el rol del representante. Sí, se conversó muchas veces con él en cuanto a eso, tratar de moldear un poco lo que es el carácter, la forma de relacionamiento, el cómo dirigirse, la parte de la comunicación, porque en esto estamos hablando también del rol fundamental de la comunicación. Existieron, sí, situaciones adversas en cuanto a lo que era el ida y vuelta, pero obviamente eso se habla y se trata de manejar, pero insisto en el tema de que hay dos cosas: o bien hay denuncias concretas y se trabaja a través de la denuncia, o lo que para nosotros creo que tiene que empezar a hacer un poco el camino, porque socialmente también nos está pasando. Él es un caso muy claro porque obviamente es exponente de un colectivo y se ve más hacia afuera, pero muchas veces el relacionamiento humano y cómo estamos hoy socialmente en lo que es la comunicación entre personas, que muchas veces es muy fácil entrar en esta violencia cotidiana, ya sea en el contenido de las palabras, el tono de las palabras. Y realmente creo que también nos llama a reflexionar un poco más en cómo podemos trabajar entre todos para mejorar eso. La Federación ya ha comenzado procesos internos, digamos, con lo que pasó con Silva, con Tejera en estas horas. ¿Fue correcto o cómo analiza que algunos dirigentes de la Federación dijeran en las primeras horas después de conocer el procesamiento, esto es una cuestión de clase, por eso lo terminan denunciando a Silva? ¿No es sacarse el lazo por un lado, que bueno, que es muy sensible, que tiene que ver con...? No, en el sentido de cuando hablamos de clase, lo puedo decir hoy, ayer,
es un análisis en un contexto histórico que no es solamente puntual a la situación que se vive hoy. Porque sí lo utilizaron como argumento algunos. No, el argumento, pero tiene que ver un contenido mucho más amplio, tiene que ver, analicemos algo, más de 2 años de investigación, un expediente muy amplio, más de 3.000 folios, y, casualidad, sale en el momento que sale, previo prácticamente a un feriado, después que terminó el Mundial, se podía, uno también tiende subjetivamente a hacer estos análisis y a decir, en este momento aparece esta... ¿Usted dice que no es casual que la justicia falle ahora? No es casual que aparezca en este momento. Que no es casual, porque lo que le digo, 2 años de investigación y que había que esperar a que terminara el Mundial para que apareciera y se investigara. Si realmente hay un contenido importante de documentos que acreditan que había problemas, vamos a esperar a este momento. En el caso de las coimas, había escuchas durante todos estos 2 años. Hay que esperar a laudar con prisión. ¿Usted cree que eso está utilizado políticamente? Nosotros sentimos que hay algún tipo de interés para marcar en cierto grado la opinión y también en el sentido de que los trabajadores no podemos, porque también se ha manejado así, porque una cosa es hablar de que un individuo ha cometido un error y ese error lo tiene que pagar. Y otra cosa es que el colectivo general, los trabajadores, no pueden. Porque en esto estaríamos hablando de que entonces nadie puede, porque el poder político se equivocó muchas veces, hay bancos destruidos, hay muchas situaciones a resolver económicamente mucho más cuantioso, y sin embargo la vida democrática nos dice que las personas se equivocan, pero hay que continuar, y las herramientas que tenemos hoy, la democracia, la tenemos que seguir avalando y profundizando. En esto también hay una persona que se equivoca, pero no por eso significa que los trabajadores no podemos ocupar los espacios y no podemos tener la capacidad de desarrollar esos lugares. Cabrera, ustedes quedan en una situación muy delicada, muy expuestos como federación, ¿no? Son como el experimento que salió mal, ¿no? En el caso de la participación de los trabajadores en organismos de decisión, organismos de gobierno. ¿Cómo lo están viendo entre ustedes a eso, ¿no? Y cómo manejarlo de aquí en más. Y bueno, lo que le digo... tenemos que manejarlo con mucha madurez porque también fueron 5 años de trabajo. Nosotros hoy estamos viendo esta realidad y de una porción de una realidad mayor donde había que trabajar todos los días y había que dar respuesta todos los días a cientos de temas. Un país que es chiquito, pero hay que recorrerlo porque son 80 unidades ejecutoras y hay que estar en todo el país. Y ha habido respuestas y se ha facilitado servicios y se ha logrado construir un organismo nuevo. ACE como tal es un organismo descentralizado desde el año 2007. Y tenemos que decirlo, hoy la ley de descentralización todavía está sin cumplirse, ya que el mandato al organismo nuevo era a 180 días, había que construir una estructura que no se construyó. No hay hoy todavía un decreto reglamentario que determine cómo se elige la representación tanto de usuarios como de trabajadores. Ha pasado tiempo, yo creo que este problema que nos golpea fuerte a nosotros abre las puertas a debates mucho más profundos y que lo tenemos que construir entre todos y también sentir que hay una cierta responsabilidad mayor. ¿Usted tiene la sensación de que el PIT-CNT va a tomar las riendas ahora en el sentido del control de los trabajadores, sea del sector que sea, que integren organismos públicos? ¿Y está bien o está mal eso? No, yo creo que es muy positivo. La discusión de la mesa representativa del día lunes fue realmente clara. La construcción de una comisión que dé lineamientos, que dé seguimiento, es sano para el movimiento sindical, aporta una luz fundamental en todo este tema, porque es el compromiso del movimiento sindical con respecto al lugar que tiene para desarrollar. ¿Silva tiene que dejar la federación? Bueno, la definición que tenemos hasta el día de hoy es... se convoca una comisión de disciplina gremial donde van a estudiar los 6 casos, porque fueron 6 compañeros los que tuvieron que pasar por esta etapa, y bueno, en primera instancia esperar a que la comisión de disciplina dé un informe y a través del informe terminar de laudar. ¿Ha podido hablar con Silva? ¿Le ha comentado en estas horas cómo es su situación, cómo está él? Tengo, sí, cercanía en cuanto a que la compañera Beatriz Fagián, que viven en la misma ciudad, está a permanencia y es la que nos traslada, porque en realidad entiendo que hay un respeto fundamental y es al tiempo del compañero, al poder estar con la cercanía familiar que necesita y tener el tiempo para pensar. Gracias por haber venido hoy. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos.